Ok, buenos días, saludos a todos. Ya estamos listos para iniciar nuestra sesión del día de hoy, trabajo de continuidad de la Red de Gestión del Territorio de México. Les damos la más cordial bienvenida desde el ICA, aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Emiliano Palacios, para los que no me conocen, soy miembro de la red. Me encuentro acompañado de Alfonso Pérez, quien es el doctor que ha estado coordinando junto con la doctora Mari Carmen desde Sonora el trabajo de este foro. Vamos a discutir hoy temas muy importantes para nuestros países, para América Latina y en particular en México en este caso, sobre la gestión territorial para la soberanía alimentaria, una mirada desde América Latina, que es un foro que se ha abierto a partir del día de hoy y que tendrá una duración de varios días, donde ustedes podrán participar con comentarios, preguntas a los panelistas del día de hoy hasta el 17 de noviembre. Es decir, hoy iniciamos una especie de rueda de cuestionamientos y de reflexiones que podrán ser planteadas en los espacios que se han diseñado para este asunto, en nuestra página de la Red de Gestión del Territorio, www.redgtd.org. Ahí podrán plantear desde la página del foro sus cuestionamientos a nuestros expositores del día de hoy, y hoy día pueden hacerlo en el mismo chat que tiene el sistema de comunicación de este foro, y en la pantalla, en la parte de abajo dice chat, y ahí pueden plantear las preguntas a los diferentes panelistas, y también en la página del foro que está en nuestra red, en nuestra página de la red. Iremos haciendo las anotaciones pertinentes. Si hay alguna duda que tengan más allá de lo que se discuta hoy, la podrán plantear en las fechas subsecuentes. Me comentan que también nuestro expositor del día de hoy, Marco Aurelio Saquet, de Brasil, no estará presente, dejó su ponencia, la escucharemos, la veremos, y le podrán mandar a él sus cuestionamientos por los medios que ya les planteé. Si preguntan, tienen que hacerlo en el botón de preguntas y respuestas que está aquí en sus pantallas. Pues sin más, le doy la palabra al doctor Alfonso Pérez para que nos dé la introducción del proyecto, de qué se trata, cuáles son los objetivos y cuál es la meta de estar aquí reunidos el día de hoy. Gracias, doctor Veneno. Buen día a todos y todas. Pues sí, aquí desde la Ciudad de México, en las oficinas del IICA, estamos con este foro virtual sobre gestión territorial para la soberanía alimentaria, que bueno, el tema es altamente relevante, no solo para Latinoamérica, sino para todo el mundo, pero en este caso, hoy día tendremos 3 intervenciones de Marcos Aurelio Saquet, brasileiro, de Gustavo Alegría, colombiano, y de Mari Carmen Hernández, compañera nuestra de la red mexicana. ¿Por qué un foro de este tipo? Se ha iniciado ya desde hace buen tiempo, desde finales del siglo pasado, toda una discusión en torno a si es seguridad o soberanía alimentaria a lo que aspiramos tener en los pueblos latinoamericanos. Hay una alta dependencia de alimentos básicos en países como el nuestro. Vale la pena decir, por ejemplo, que México es altamente importador de maíz, leche y trigo, alimentos básicos para la alimentación, y así pasa, por ejemplo, también en Brasil, importa mucho frijol y arroz, que también son alimentos básicos para la alimentación de su población. Entonces, además de esto, problemas de obesidad, problemas de comer muchas frituras, alimentos ricos en harinas, dependencia de tecnología para producir alimentos, una fuerte irrupción de los países desarrollados en nuestra gastronomía. Y déjenme decirles, por ejemplo, que la FAO reporta que en el 2015 el 70% de los alimentos que consumimos en el mundo
se concentra en 12 especies vegetales y 5 animales, por ejemplo. Es decir, hay mucha homogeneidad en la alimentación mundial y eso es un riesgo muy fuerte, riesgo tanto económico, pero también de biodiversidad y evidentemente de mayor dependencia de países como el nuestro, que son importadores de alimentos. De tal manera que entonces la soberanía alimentaria como tal se está perfilando como un nuevo paradigma agroalimentario de resistencia frente al modelo hegemónico neoliberal. Es una propuesta que surge de los pueblos, de los pueblos y movimientos sociales, y está afincada en modelos menos agresivos con el medio ambiente, más que propician la participación también de las comunidades campesinas indígenas de Latinoamérica, y que está fundada sobre todo en estos gustos y preferencias de la alimentación de los seres humanos, particularmente de la población que vive en Latinoamérica. De tal manera que entonces este foro tiene como objetivo primordial abrir un espacio para el intercambio de ideas y prácticas, la reflexión colectiva y el debate sobre las diversas aristas en las que puede abordarse el tema de la soberanía alimentaria con base en las experiencias y perspectivas y expectativas de América Latina. Déjenme decirles también que este foro tiene como antecedentes importantes ya algunas reuniones internacionales que la Red para la Gestión Territorial de México ha tenido con colegas de Colombia, Brasil y de otros países latinoamericanos, en donde se ha discutido el tema. Entonces, no es nuevo esta discusión, y de hecho, como comentaba el doctor Emiliano, tendremos de aquí hasta el 17 de noviembre para desahogar varias inquietudes. La gente puede intervenir con videos, con comentarios, etcétera, que vayan retroalimentando la discusión que hoy día se pueda generar con la presentación de nuestros tres ponentes. Hay preguntas eje en este foro y me voy a permitir leer algunas de ellas para dar ya después la participación a nuestro primer ponente. Una de las primeras preguntas es si es posible hablar de la soberanía alimentaria en la era de la globalización, en virtud de que están acotando a los estados-nación, al menos en países no líderes de la economía mundial como el nuestro, y en general yo creo que de Latinoamérica. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la soberanía alimentaria? ¿Sí? Pero además, y me parece que esa es una de las preguntas clave también del foro, ¿cuál es el papel de la población rural local y cómo deben ser sus vínculos con los mercados globales en el marco de la soberanía alimentaria? Una pregunta pues final, diría que en este asunto surge también una pregunta muy relevante: ¿qué tipo de políticas entonces tendríamos que requerir para la gestión territorial de la soberanía alimentaria? ¿Qué estrategias tenemos que instrumentar en donde participen no nada más académicos, población rural, sino también los estados-nación, organizaciones no gubernamentales, en fin? Creo que es un tema en donde hay muchas aristas cómo abordarlo, hay mucho que discutir, y hoy día vamos a dar inicio a esto con esas tres intervenciones, repito, de Marcos Aurelio Saquet, de Gustavo Alegría y de Mari Carmen Hernández. Te pediría entonces, doctor Emiliano, si eres tan amable de darnos una reseña breve de el doctor Marcos Aurelio Saquet, quien es nuestro primer ponente. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya mencionaba Alfonso, el doctor Marco Aurelio Saquet es brasileiro, graduado en Geografía por la Universidad Regional del Noroeste de Río Grande do Sul. Tiene maestría en Geografía por la Universidad Federal de Santa Catarina y doctorado en Geografía de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho. Disculpen mi portuñol. Estudios de postdoctorado en el Politécnico y la Universidad de Turín de Italia. Fue profesor visitante de esa misma universidad. Es profesor asociado actualmente de la Universidad Estatal Oeste de Paraná, en Brasil. También es catedrático de la maestría en Geografía y es profesor acreditado de la Universidad Estatal Paulista.
Ha arbitrado diferentes revistas nacionales, es miembro del comité de la Fundación Araucaria para las Humanidades, perteneciente al programa de evaluación universitaria Sin Fronteras, y tiene gran experiencia en temas de la geografía, y algo muy importante en este tema, que es la epistemología de la geografía y la geografía agrícola, que son temas pues científicos que tienen que ser discutidos desde la perspectiva de la conformación de la actual geografía, ¿no? Y creo que Marco Aurelio es una persona, un especialista que se ha dedicado mucho tiempo a adentrarse en estos temas desde la epistemología, ¿no? De la geografía, no solamente vista desde el tema geográfico, territorial o físico, ¿no? Sino más bien a reflexionar sobre el mismo concepto de geografía en temas de territorio, ¿no? Y eso es algo que nosotros como especialistas o trabajadores del territorio agradecemos, porque me parece que hay una falta a veces de ese análisis, de reflexión más profunda, conceptual, que hace falta mucho en este mundo de la ciencia social en América Latina, ¿no? Y bueno, sus especialidades en temas de trabajo de territorio y territorialidad, desarrollo territorial, agricultura familiar, agroecología y migración. Hoy su ponencia es a soberanía alimentaria, anapraxis territorial, decolonial y contrahegemónica. Ya él se explicará en su ponencia de qué viene su ponencia. Nos parece muy interesante y por eso es el invitado y nuestro primer panelista del día de hoy. Gracias. Como es una ponencia grabada, estamos teniendo un poco de problemas con la señal entre el video que está grabado y la sesión virtual en vivo. Entonces nos dan unos minutos y ahorita se los ajustamos. Disculpen. Bien, miren, mientras resolvemos esta falla técnica, vale la pena comentar algunas cuestiones que se quedaron aquí pendientes de señalar en lo del foro. Hemos tenido una discusión en otros seminarios y congresos sobre esta temática. Al interior de la red hemos creado incluso una línea de investigación sobre soberanía alimentaria, que eso se ha llevado a través de varios años ya. Desde el año 2014, 2015 empezamos a trabajar sobre esto, a tal grado que no se ha quedado únicamente en la parte de investigación teórica, conceptual, sobre esta temática. Hemos estado con convivencias, con evidencias empíricas en países como Colombia. Déjenme platicarles, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de visitar una escuela libre de comida chatarra, la escuela del Patico, cerca de Popayán, en Colombia. Aquí en México también hemos tenido la oportunidad de integrar un proyecto de investigación en el programa de Programas Nacionales del CONACYT, el cual en estos 2 años, 2017-2018, estamos desarrollando en 3 estados de la República Mexicana, y en donde estamos involucrados no nada más gente de la red, sino también varios colegas de otras instituciones y gente de las comunidades donde estamos trabajando este proyecto. El proyecto se llama Prototipos para asegurar la soberanía alimentaria, un enfoque territorial, y se trata de construir con la gente a partir de intercambio de saberes, a partir de la investigación, acción e intervención, prototipos en los cuales se prioricen 3 aspectos importantes. Uno, la producción de alimentos de consumo humano nutritivos, que eso es una de las debilidades de nuestros pueblos rurales y campesinos. Segundo, que sea a partir de la participación de ellos, de tomar decisiones de manera conjunta con nosotros, y a estos grupos se les hemos llamado incluso grupos de investigación y acción participativa. Y tercero, que todas aquellas prototipos tengan como cualidad la agroecología o bien ecotecnologías
que sean no agresivas o poco agresivas con el ambiente. Es decir, estamos apostando no únicamente a ver la parte técnica, la parte ambiental de los prototipos o las estrategias para poder producir alimentos o biofábricas, como le hemos llamado también, sino que también estamos viendo la parte de redes sociales que puedan sostener estos prototipos. De nada valdría la pena si resolvemos aspectos técnicos, pero no está sustentado por un andamiaje social sólido en el cual pueda echar a andar estos prototipos. Estamos en el segundo año de realización del proyecto, estamos por entregar ya resultados, estamos en el cierre, en el semestre que estamos transcurriendo, y bueno, la experiencia ha sido muy novedosa. Tuvimos una reunión ya de todos los grupos de investigación y acción participativa en Nayarit. Allí intercambiamos experiencias, tuvimos la oportunidad de cuánta riqueza alimentaria tiene nuestro país, y yo no veo por qué la necesidad de reducir a tan pocas especies vegetales y animales el consumo de alimentos nutritivos cuando hay tanta riqueza en las comunidades rurales en la producción de alimentos. No es necesario tener a la mano siempre carne. Las comunidades campesinas han hecho estrategias de colecta de plantas silvestres comestibles, o la producción de otros alimentos no convencionales que en las comunidades rurales se producen. No obstante, sí recalcar que la problemática está vigente. El consumo de comida chatarra, rica en harinas, frituras, líquidos como jugos, refrescos, está presente. Al menos en mi experiencia en el estado de Tlaxcala eso encontramos, y entonces el trabajo hay que hacerlo con los niños, con los padres de familia, que son la base pues de quienes toman decisiones para consumir estos alimentos. Bueno, vamos a hacer una nueva prueba del video del doctor Marcos Aurelio Saquet. Esperemos que el problema técnico lo hayamos resuelto. Adelante, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu vou falar um pouco sobre a temática da soberania alimentar, vinculada à praxis territorial, numa perspectiva decolonial, em espanhol, ou descolonial, em português, e também contra-hegemônica. Sou o professor Marcos Aurelio Saquet, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e trabalho nos cursos de graduação, Geografia, Bacharelado e Licenciatura, e também no programa de pós-graduação de Desenvolvimento Rural Sustentável da UniOeste, também no Paraná, sul do Brasil, no campus de Marechal Cândido Rondon. Também sou professor da Unicentro, Universidade do Centro-Sul do Paraná, no programa de doutorado em Geografia. Muito bem, a primeira observação a fazer é sobre a abordagem. Quando nós nos referimos ao território, nós temos diferentes perspectivas, diferentes abordagens e concepções. E para trabalhar a problemática da soberania alimentar, é fundamental escolher, optar por uma abordagem que seja histórico-crítica, reticular e também pluridimensional, com uma opção política também muito clara, porque a problemática da soberania e da segurança alimentar, essa problemática requer uma opção política, ideológica, em favor de alguns princípios e de algumas práticas muito bem já caracterizadas na literatura internacional. A partir da experiência que eu tenho no grupo de estudos territoriais, no qual nós temos trabalhado desde 2002 com pesquisa e ação, a investigação, ação participativa, nós trabalhamos mais especificamente com a produção
de alimentos, alimentos in natura e alimentos transformados artesanal e familiarmente. Então, tratam-se de pequenas produções camponesas aqui do sudoeste do Paraná, sul do Brasil, feitas a partir, como eu já denominei, do trabalho familiar, né, a partir de toda uma cultura camponesa, como afirma de maneira mais geral o Edward Thompson. Bom, então a soberania alimentar ela está diretamente vinculada à problemática da segurança alimentar e também da construção da autonomia decisória, seja por parte do produtor de comidas, seja por parte do consumidor das comidas, né? Então, nós temos optado, nós temos optado por trabalhar com uma opção territorial que oriente tanto a análise como a cooperação, né, como o trabalho da extensão universitária. Por isso que nós temos denominado, juntamente com alguns colegas do Brasil, da América Latina e também da Itália, de uma concepção histórico-crítica, né, territorial, voltada para a cooperação com os sujeitos estudados, né? Então, a soberania ela é construída numa praxis de cooperação, praxis de partilha, praxis de solidariedade. Então, o território ele é compreendido, centrado em algumas características fundamentais, muito bem conhecidas, que são as relações de poder, as identidades, a natureza inorgânica, o exterior aos nossos corpos, como denomina muito bem, na minha opinião, o Karl Marx, e também nas redes de circulação e comunicação. Então, aí nós temos um processo denominado pelo Claude Raffestin de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Então, o território ele é construído pelas pessoas, pelas gentes, que efetivam relações sociais entre si, evidentemente, e também com a natureza exterior aos nossos corpos, pois estamos considerando que nós também somos natureza, uma natureza animal, uma natureza social e também espiritual. Bom, nesse sentido, então, o homem, aí claro, né, no sentido geral, né, estou pensando também nas mulheres, né, diferentes cores, etnias, religiões, faixas etárias, né, então todos nós juntos somos centrais na construção de cada território, com mais ou menos autonomia, com mais ou menos preservação, às vezes poluindo, muitas vezes contaminando, concentrando, centralizando, etc, etc. Então, uma praxis, na perspectiva como nós trabalhamos, ela está vinculada à unidade teoria-prática, no sentido da qualificação da nossa consciência e da nossa prática cotidiana. Uma prática, como mencionei antes, de solidariedade, de cooperação, uma prática do debate e da reflexão conjunta, como nós já efetivamos no grupo de estudos que eu coordeno, que é o GTER, em diferentes projetos de pesquisa e extensão, projetos efetivados com moradores da periferia urbana da cidade de Francisco Beltrão, de 2 bairros até o momento, e sobretudo com camponeses produtores de comida de Francisco Beltrão, que é o município onde eu vivo e trabalho, e também de outros municípios vizinhos, né? Estão trabalhando tanto, cooperando tanto no que se refere à produção, como no que se refere à comercialização. E aí, claro, nós temos parceiros muito bons, como as ONGs Acessoar e CAPA, né? CAPA, que significa Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, e Acessoar, Associação de Estudos, Orientação
e assistência rural. São duas ONGs muito importantes aqui no Paraná, de maneira mais geral, juntamente com a rede a rede Ecovida, de agroecologia, que é a rede na qual se faz a certificação participativa da produção agroecológica. Então, a perspectiva na qual nós trabalhamos de soberania alimentar está centrada nas práticas agroecológicas de produção, certificação e comercialização por meio das redes curtas, aqui denominadas de feiras livres. Então, são processos de auto-organização e formando redes autocentradas, como estamos denominando, eu e o colega sociólogo, o professor Adilson Francelino Alves. São processos autocentrados que foram construídos ao longo dos anos, a partir dos anos 1970, sobretudo a partir dos anos 1990, nessa perspectiva da soberania alimentar, da preservação e conservação da natureza, da valorização da cultura camponesa, da produção de produtos sem insumos químicos, tanto in natura como transformados artesanalmente. São, sobretudo, produtos vinculados às frutas, das frutas e das hortaliças, mas alguns que são transformados, como falei, especialmente no que se refere à produção de sucos orgânicos feitos em verê, e vinho orgânico, molho de tomate orgânico, enfim, tem uma série de produtos também em conserva, produzidos nesse complexo territorial, onde há uma praxis efetivamente diferenciada, em processos de auto-organização. Bom, aí uma premissa e também mecanismo fundamental que nós identificamos e também refletimos sobre é a importância da proximidade organizacional, proximidade política, proximidade cultural entre os sujeitos do campo e da cidade, sujeitos produtores e consumidores. Os franceses, de maneira geral, denominam de ancrage, em espanhol, arraigo, em português, enraizamento. Então, são diferentes denominações para esse processo mais localizado, mais territorializado, que nós consideramos fundamental na construção da soberania alimentar. Bom, outra premissa e também outro processo fundamental é o que Paulo Freire denomina de consciência do inacabamento, já que nós temos trabalhado, e essas instituições mencionadas também trabalham, na perspectiva da formação, da informação com formação, formação com informação continuada. Então, ter clareza de que estamos sempre aprendendo é muito importante. Eu, como professor, pesquisador, tenho aprendido muito com os agricultores, muito com os colegas dessas ONGs, Assessoar e também do CAPA. Também tenho aprendido muito com os moradores aqui dos bairros periféricos da cidade de Francisco Beltrão. Isso também tem nos revelado, tanto a partir das pesquisas empíricas, como das ações realizadas pela investigação participativa, também a partir da pesquisa bibliográfica feita no grupo de estudos, que a consciência de classe e a consciência de lugar são fundamentais. Está muito claro que a consciência de classe ela é insuficiente na construção desses processos de soberania alimentar com autonomia decisória, centrada em circuitos curtos de produção e comercialização. Então, isso também corresponde a um movimento de qualificação do nosso envolvimento, da nossa participação.
Então, a consciência do lugar, um debate, uma reflexão que estamos fazendo, a partir de dois autores muito importantes, italianos, um economista, que é o Giacomo Beccatini, outro arquiteto urbanista, que é o Alberto Magnaghi, e, é claro, a partir dos nossos interlocutores do território, né? A consciência de classe tem que ser revelado, muito importante. Então, eu faço parte de redes vinculadas ao operariado, à classe trabalhadora. Mas eu também preciso necessariamente me envolver com as causas do lugar. Então, a consciência de lugar tem que ser revelado, muito importante, nessa perspectiva da construção de alguns processos diferentes de desenvolvimento com valorização, envolvimento e potencialização das características de cada território, com a valorização dos sujeitos, dos seus valores, das suas crenças, dos seus anseios, dos seus desejos, das suas necessidades, com a caracterização e valorização dos ecossistemas, do saber fazer de cada família, de cada comunidade rural, de cada grupo de famílias. Então, a consciência de lugar, ela está diretamente vinculada a esta praxis territorial, decolonial, descolonial e contra-hegemônica. E essa é a perspectiva que eu tenho adotado, que nós temos adotado, embora com muitas dificuldades, né? Trabalhando no movimento contrário à reprodução ampliada do capital, contrário às grandes iniciativas, aos grandes investimentos econômicos e geopolíticos, e em favor dessas iniciativas familiares, camponesas, solidárias, né? Tentando contribuir um pouco na construção da tão necessária soberania alimentar, da construção de relações pelo menos um pouco mais simétricas, solidárias, cooperadas, um pouco mais, que valorizam um pouco mais a nossa própria natureza. Cuidar da água significa cuidar dos nossos corpos, cuidar do território significa cuidar dos nossos corpos, da nossa saúde biológica, física, social e também espiritual. Esta fue la ponencia del doctor Marcos Aurelio Saquet. Podemos hacer un espacio, incluso hasta nos daría de prueba, para una pregunta si hubiera del auditorio. Ya saben que lo pueden hacer vía chat. Y recordándoles que todas las preguntas pueden ser respondidas después por el doctor Marcos Aurelio Saquet. Él no está ahorita en vivo, pero con gusto hasta el 16 de noviembre él va a estar atento en la plataforma para ir respondiendo las preguntas, ¿sí? Así que bueno, con toda confianza ustedes pueden escribir y Marcos estará atento a ello, ¿no? Ok, entonces miren, vamos a pasar a la siguiente ponencia de Gustavo Adolfo Alegría Fernández. La ponencia de él se titula Los sistemas integrados de producción agroecológicos como detonantes de la soberanía alimentaria. Gustavo es investigador junior y paraacadémico reconocido por Colciencias. Es ingeniero agropecuario con maestría en agroecología. Tiene especialización en formulación y gestión de proyectos y en técnica en alimentación alternativa para animales de granja. Ha tenido mucha experiencia en la docencia y en la investigación. De manera específica, ha sido docente e investigador en la Universidad del Cauca, en el Centro de Investigación y Promoción Social para el Desarrollo de la Cafeticultura en el Cauca, Cicaficultura, su abreviación, en el año 2015. También ha sido coordinador y actualmente es coordinador también del componente de agroecología en Cicaficultura desde 2016 hasta este año. Es presidente de la Asociación de Ingenieros Agropecuarios del Cauca, docente asesor en las siguientes instituciones y programas: la Universidad Indígena Misac,
Silvia Cauca, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, y Ain Creek, en el programa, muy interesante este programa, que se llama Tejido, Revitalización de la Madre Tierra en el 2015, en la línea de formación, autonomía y soberanía alimentaria, con énfasis en agroecología e investigación. Como verán, bueno, su currículum es bastante rico en la temática que estamos abordando, soberanía alimentaria, agroecología, y pues vamos a proceder a presentar su ponencia, por favor. Un saludo fraterno, mi nombre es Gustavo Alegría Fernández, docente de la Universidad del Cauca. Quisimos grabar este video de agroecología acá en el municipio de Puracé, en la cascada del río Bedón, como propuesta también agroecológica. Si se habla de agroecología, pues hablemos de naturaleza y de este tipo de espacios que se generan vida. Vamos a iniciar la conferencia de agroecología hablando de unos paradigmas que existen en la actualidad, no solo en la enseñanza, sino también en el marco de las organizaciones y de las asociaciones. El primero de ellos es ver la naturaleza al servicio del hombre. Este paradigma lo hemos tenido durante mucho tiempo, de creer que la naturaleza está a nuestro servicio y que los recursos naturales están a nuestros servicios. El paradigma que rompe esto es que no debemos llamar recursos naturales, sino bienes comunes. Estos bienes comunes que estamos viendo acá, como la cascada, es un bien común que los debemos de proteger y cuidar, no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras, porque aquí está el agua, que es la que genera vida para esta generación y para las que vienen. Y por eso hablamos de este tipo de espacios como espacios de bienes comunes. El otro paradigma es la visión productivista a corto plazo, y más en el sector rural. En el sector rural nos hemos enfocado a que todo lo tenemos que acelerar, y por eso la Revolución Verde entró con tanta fuerza a nuestros campesinos, porque aceleramos el ciclo vegetativo y la producción mediante el uso de insumos químicos, mediante la modificación genética de las plantas y mediante la mecanización. Lo que hacemos son acelerar los tiempos de la naturaleza, y al acelerar los tiempos lo que generamos son unas alteraciones. Todo lo que alteremos en la naturaleza repercute o en una dependencia al ser humano o en una modificación o alteración al ser humano. O sea, si modificamos un vegetal, se convierte en un alimento y estamos alterando nuestro sistema digestivo al ingerir ese alimento. Los modelos homogenizantes estandarizados. En el mundo hay unos modelos y pretendemos llevar esos modelos a cualquier contexto, sin importar la topografía, sin importar la cultura. Instalamos ese modelo productivista y lo que hacemos es homogenizar esos modelos de producción, y lo que nosotros queremos con ese paradigma es que se rompa y que todos los modelos de producción estén de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su cultura. El otro paradigma que vemos los seres humanos, una confianza excesiva en la tecnología. Pensamos que la tecnología va a solucionar todas las problemáticas que tiene en este momento la sociedad. Uno de ellos es por lo menos la fuente energética del petróleo. Entonces, ahorita estamos en la búsqueda, muchos científicos, muchas organizaciones a nivel mundial están buscando nuevas energías alternativas, pero lo que no nos ponemos a pensar es que el modelo que tenemos, ese modelo de vida, no es sostenible en el planeta, y entonces no es buscar otra fuente de energía, sino tratar de que ese modelo de vida se reduzca para no causarle tanto daño y tanto costo a la naturaleza. ¿Y eso por qué viene? Por el paradigma mecanicista de pensar que el mundo es una máquina, y lo hemos tenido en la ciencia, en el conocimiento. El mundo es una máquina, y para poder entenderlo tengo que desagregarlo en sus componentes. Pero ¿qué hemos hecho? La ciencia que ha hecho en este momento a nivel mundial, hay más de 1500 ciencias tratando de entender lo que está acá afuera, tratando de entender la naturaleza. Y esas 1500 ciencias que están en este momento funcionando no nos han dado las pautas
a la humanidad para poder entender lo que pasa allá afuera. ¿Qué queremos ahora? Romper ese paradigma e ir con el paradigma holístico, que integra todos los conocimientos, y por eso ahorita hablamos con las comunidades de transdisciplinariedad, de interdisciplinariedad y el intercambio de saberes con los campesinos y la academia. El otro paradigma que tenemos, y que eso nos lo han puesto el sistema económico, es ver la naturaleza como una externalidad. No tenemos los costos que implica cualquier desarrollo, por lo menos aquí en este páramo donde nos encontramos, en este Parque Nacional Natural de Puracé, donde nos pensemos una carretera o una pavimentación o una nueva edificación. El costo ecológico nunca lo calculamos y la naturaleza siempre es la que pierde. Evaluar siempre los sistemas productivos solo con una visión monetaria, financiera. Cuando llegamos por lo menos a una finca o un campesino, siempre le estamos evaluando cuánto invierte y cuánto gana, pero nunca le evaluamos el que tenga un espacio de rastrojo con monte, donde hay biodiversidad, o el que tenga por lo menos el cuidado de su nacimiento de agua, o el cuidado de su bosque. Eso nunca lo cuantificamos y entonces lo evaluamos netamente financiero, y muchas veces ese cálculo financiero pues nos va a dar negativo, pero si hacemos los otros cálculos del cuidado de la naturaleza, del suelo, pues las cuentas cambian, ¿no? El paradigma también que está inmerso y tenemos que ir rompiéndolo es que solo existe el conocimiento que proviene desde la academia y se convierte o es validado por la ciencia, es decir, que ese conocimiento que ha pasado por un modelo matemático para poder ser reconocido por la ciencia, pero ese otro saber común que tienen los campesinos, que tienen las comunidades, ese saber no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos todavía sustentarlo mediante un modelo matemático, pero ese saber común, ese saber que tienen esas comunidades son las que tienen las claves para que volvamos a ser buenos seres humanos acá en el planeta. Y los resultados de todos esos paradigmas que hemos ido enunciando, pues ¿qué generan? Un modelo productivo, un modelo de vida insustentable en este planeta. Entonces hay que romper ese paradigma, porque el paradigma en este momento, los paradigmas que están inmersos en este momento están en crisis, así que hay que hacer una revolución académica y romper ese paradigma. Por eso debemos de cambiar las formas de investigar, tenemos que cambiar las formas de producir y también tenemos que cambiar las formas de generar nuevo conocimiento, un conocimiento más aterrizado a los contextos. Y por eso hablamos de la agroecología como detonante de esos procesos. La agroecología nos brinda herramientas para que podamos salirle al paso a lo que nos borró la Revolución Verde. La agricultura tiene más de 10.000 años. Y la Revolución Verde está entre 70 y 90 años y borró totalmente todo lo que venían, todos los conocimientos de hace 10.000 años de cómo producir comida y cómo mantenernos en esta biosfera o en este ecosistema. Y su base era simple, la de la Revolución Verde: modificar semillas, insumos y mecanización. Esto hizo que generó mucha dependencia al campesino y lo que hizo fue ampliar las fronteras agrícolas y pecuarias, porque también al lado de ello hubo la revolución pecuaria, pero todos esos modelos de producción en este momento para el pequeño campesino son insostenibles. Características que tiene esa agricultura, que utiliza intensivamente fertilizantes, utiliza semillas transgénicas, una visión del suelo solo como sostén de la planta, el uso intensivo de agroinsumos, la reducción de la mano de obra porque se quiere un campo sin gente, sino con máquinas, el masivo uso de productos para el control de plagas que se generan por el mismo modelo productivista, y el diseño de los sistemas que es de monocultivo. Las consecuencias de esto son una mayor inestabilidad de los sistemas productivos, una pérdida del potencial de biodiversidad, una inmigración de la gente del sector rural, de nuestros campesinos hacia las ciudades, una contaminación a nuestros suelos, al bosque,
por la utilización de esos químicos, un desequilibrio en los sistemas productivos porque lo hacemos muy dependientes de todo, porque no pueden tener un equilibrio, porque no son diversos, un aumento en los costos, el pequeño campesino lo siente, aumentan los costos y ya es imposible producir a pequeña escala por los costos o tienen que endeudarse para poder producir. Un aumento de la resistencia no solo de las plagas, de las enfermedades, sino también de las llamadas malezas que nosotros le llamamos arbences, y también una destrucción de la vida, ¿no? Que lo que genera. Por eso nosotros planteamos la agroecología como esa forma de poder comenzar a retomar todo ese conocimiento que tenían nuestras comunidades y ponerlo en contexto, decirle, mire, los sistemas productivos que ustedes tenían diversificados son los que nos va a permitir en este momento poder producir comida, producir alimentos. Y la agroecología también permite que un sistema productivo deje de ser dependiente. Cuando colocamos el monocultivo lo que genera son dependencias y cada vez es más difícil mantener un monocultivo frente al cambio climático. Hemos tenido ya experiencias donde han caído de pronto heladas, veranos fuertes, lluvias fuertes, a ese sistema productivo monocultivo, ya sea en café o en otro cultivo, y ha sido menos resistente frente a las fincas que le han apostado al café diversificado, al café con sombra, al café con comida. En el momento que cae una helada o en el momento que cae verano prolongado, esos sistemas diversificados son más resilientes, se recuperan más rápido frente a una adversidad climática. Y tenemos que tener en cuenta que para poder tener esos diseños, pues tiene que ir amarrado a otras cosas. Lo primero, si queremos mantener la diversidad en los agroecosistemas, la diversidad biológica, tenemos que mantener la diversidad cultural, es decir, que se mantengan los pueblos en los territorios para que su cultura, sus formas de vida puedan mantener esos sistemas también biodiversos. Por eso es necesario no solo la diversidad biológica de los agroecosistemas productivos, de nuestros alimentos, sino también la diversidad cultural, que son las dos estrategias que permiten mantener este tipo de producciones. Y claro, ahí el campesino obtiene una gran función y una gran misión, porque es el campesino, nuestro campesino, llámese afro, llámese indígena o llámese campesino de nuestros territorios, quien puede mantener esa diversidad en los ecosistemas. Esa biodiversidad nos genera unos servicios que nos permiten, como por ejemplo, una fuente de ingreso. Mantener la diversidad es una fuente de ingreso, un servicio ecológico gratis, ¿cierto? Porque mantener una finca diversa nos mantiene un servicio gratis. Germoplasma, las fincas diversas son una fuente de germoplasma. Las fincas diversas son una farmacia para curarnos nosotros mismos, y las fincas también diversas generan un nivel de vida mejor para el ser humano. Así que la agroecología se basa en unos principios que son tres. El primer principio que queremos fomentar desde la agroecología para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los territorios: que los agroecosistemas sean diversos, que el diseño que se produce sea diverso en esa finca, pero no solamente que la finca sea diversa, sino que los diferentes componentes que conforman una finca se integren. Un ejemplo de ello, si tenemos la parte pecuaria, especies menores, gallinas, pollos, curíes, conejes, esa parte pecuaria se integre al sistema productivo agrícola de café, maíz, frijol, yuca. ¿Cómo se pueden integrar en ese flujo de materia de energía? Acá se siembran, en la parte agrícola se siembran unos pastos que alimentan esas especies menores, acá se produce carne, proteína, y ese abono regresa a los cultivos. Ahí se están integrando los sistemas productivos. Y el tercer sistema, que es el forestal. Entonces, que sean fincas diversas e integradas, integrando el sistema agrícola, el sistema pecuario y el sistema forestal,
para que esas fincas sean más productivas y más resilientes al cambio climático. Y el último principio es la autosuficiencia. No podemos seguir generando fincas que sean altamente dependientes de insumos externos. Tenemos que generar sistemas productivos que puedan ser altamente sostenibles, autosostenibles o que dependan de recursos externos, pero muy poco. Y si utilizamos un recurso externo a la finca, a nuestro sistema productivo, que sea lo más cercano posible para que no incurra en esas distancias. Lo que planteamos es que la agroecología nos enseña y nos permite profundizar, sustentar desde lo académico, desde lo campesino, otras formas de producción más amigables, más armónicas con la naturaleza, y entonces nuestra finca se convierte en nuestra escuela, y esa finca nos permite producir comida con el enfoque agroecológico, y lo que queremos es producir comida y producir un mejor ambiente para poder seguir manteniendo espacios como estos en la naturaleza. Muchas gracias. La ponencia de Gustavo Alegría, destaco algunos elementos de su ponencia: bienes comunes, un paradigma falso, la tierra, verla como una máquina. Me parece que es interesante esta postura. Y estos últimos elementos que habló de la agroecología, en el que se apuesta a fortalecer la soberanía alimentaria, que la finca sea diversificada, pero además complementaria a otras actividades productivas que hacen la agricultura campesina. Y reducir a lo mínimo la dependencia de insumos de la unidad campesina. Y evidentemente pues esta involucra lo que se llama agroecología. Ya habrá más espacio para intercambiar comentarios y opiniones. Por lo pronto te pediría, doctor Emiliano, que nos presentaras una reseña de la doctora María del Carmen para que ella también presente su ponencia. Sí, gracias. Bueno, María del Carmen Hernández, compañera nuestra de la Red de Gestión del Territorio en México, es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorada en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS, investigadora titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo ACE, el CIAF, muy especializado y connotado en nuestro país. Tiene especialización en Sociología Económica de los Sistemas Agroalimentarios. En este tenor ha centrado su experiencia publicando libros, autora, coautora y coordinadora de los mismos, artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras. Su línea de estudio actual, que es lo que nos interesa el día de hoy, estudio y promoción de la gobernanza agroalimentaria a través de la construcción de modelos de innovación, con inclusión social en territorios rurales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, a la Academia Mexicana de Ciencias, evidentemente a la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable de México, la Red GTD, y a la Red Internacional de Sistemas Agroalimentarios Localizados. El título de su colaboración y su plática el día de hoy es La dimensión espacial de la soberanía alimentaria. Gracias, María Carmen. Hola, muy buen día. Soy María del Carmen Hernández Moreno, profesora investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, una institución ubicada en el estado de Sonora, noroeste de México, que comparte 588 kilómetros de frontera con Estados Unidos de Norteamérica, el país responsable del diseño y de la exportación al mundo del actual modelo agroalimentario hegemónico, que remite a una forma específica de producir, transformar, distribuir y consumir los alimentos, alterando con ello la diversidad de sistemas agroalimentarios bioregionales esparcidos en el planeta. Esta precisión, mi ubicación geográfica, es importante porque justamente yo les voy a hablar acerca de la dimensión espacial de la soberanía alimentaria. Para ello he dividido mi conversación en tres bloques. En el primero voy a
pues a definir qué entendemos por soberanía alimentaria, y me voy a basar para ello en la declaración de Nieleni en Mali de 2007. Posteriormente, el segundo bloque, vamos a hablar acerca de la dimensión espacial como un elemento subyacente y que también es la base material de la soberanía alimentaria. Ya en el tercer y último bloque les voy a presentar a través de una serie de imágenes evidencias empíricas de cómo diversas racionalidades agroalimentarias configuran diferentes paisajes. Muy bien, pues empezamos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por soberanía alimentaria o de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? Bueno, lo primero que tenemos que decir que ante todo, soberanía alimentaria es un movimiento social que iniciaron de manera paralela a la instauración del modelo agroalimentario neoliberal, una organización de organizaciones de campesinos, de trabajadores del campo, jornaleros sin tierra, mujeres rurales, jóvenes, etcétera, llamado La Vía Campesina. Esta organización, que fundada en 1992, actualmente cuenta con más de 180 organizaciones a lo largo de países de cuatro continentes del planeta. Y en 1996, justo en la Cumbre por la Alimentación de Roma, lanzan el concepto de soberanía alimentaria como una consigna política. Años más tarde, ya en el 2007, en el Foro Mundial para la Soberanía Alimentaria, donde además de La Vía Campesina se adhieren más de 150 organizaciones de la sociedad civil de diversa naturaleza, ellos definen la soberanía alimentaria como sigue: como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho, y esto es muy importante, a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y de las políticas alimentarias, por encima de los intereses y de las exigencias de los mercados y de las corporaciones. Con base en los elementos constitutivos identificados en esta perspectiva de la soberanía alimentaria, podemos percatarnos de que se trata de un concepto que trasciende al de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Pues empezando por el énfasis que hace en la producción, distribución y consumo adecuado de alimentos desde el punto de vista ecológico y también de la justicia social y económica, porque también rescata los sistemas de alimentos como vías para luchar contra el hambre y la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria sostenible de todos los pueblos, porque defiende un comercio y una inversión que trabajen en favor de las aspiraciones sociales colectivas de la sociedad. Pero además también promueve el control comunitario de los recursos productivos, la reforma agraria y seguridad en la tenencia de la tierra para los productores de pequeña escala, el derecho de campesinos y campesinas, pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores, así como la protección social y la justicia climática. Es decir, la soberanía alimentaria o esta perspectiva de la soberanía alimentaria supone nuevas relaciones libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, entre pueblos, entre grupos raciales, entre clases sociales y entre generaciones. También supone una gestión sostenible de la tierra, del suelo, del agua, de la biodiversidad, es decir, propone conservar y rehabilitar los entornos rurales, las zonas pesqueras, los paisajes y los alimentos tradicionales. Entonces, esta perspectiva de la soberanía alimentaria nos remite a la defensa del territorio, porque la soberanía alimentaria prioriza el control del territorio con todos sus atributos naturales y culturales por parte de quienes son los proveedores de alimentos, y también defiende sus derechos. Por lo tanto, la soberanía alimentaria implica procesos de gobernanza territorial que permitan la autonomía a los actores locales para tomar sus decisiones respecto a qué, cómo, cuándo, con qué producir y qué comer, cómo, de dónde, en qué momento,
ingerir y llevar los alimentos y cuáles serían las dietas necesarias. Es en esta capacidad de promover la gobernanza territorial donde subyace pues los principios de la dimensión espacial de la soberanía alimentaria. ¿Cuáles son las dinámicas espaciales que llevan a la soberanía alimentaria a demandar una gestión específica del territorio? Bueno, primero tendríamos que empezar por definir lo que es espacial y siguiendo a Henri Lefebvre podríamos decir que el espacio es la expresión material de la naturaleza humana y que en su producción intervienen dinámicas de reproducción del capital y la lucha de poder. En este aspecto específico del territorio como expresión de luchas de poder, el planteamiento de Lefebvre también coincide con el planteamiento de Claude Raffestein. Respecto a David Harvey, él nos dice que los territorios son configurados por los ajustes espaciotemporales del capital, que el capital realiza a través de arreglos institucionales como acuerdos con los gobiernos locales, disposición de las formas de propiedad y también en la manera como incide penetra en las relaciones sociales. Esta expresión de la configuración del territorio con base en estos elementos son los que permiten a las corporaciones, en este caso las corporaciones agroalimentarias, organizar nuevas divisiones territoriales del trabajo que abren nuevos y más baratos complejos de recursos naturales y humanos y nuevos espacios dinámicos para la acumulación del capital. En esa perspectiva, se integran nuevos territorios, se refuncionalizan o se reorganizan otros, o también, como ocurrió con la situación emblemática de la ciudad de Detroit, aunque no es del sector agroalimentario, que fuera la ciudad de Detroit, sabemos todos, la meca del automovilismo y que ahora es una ciudad prácticamente fantasma, porque dejó de su ubicación y su constitución y su configuración de favorecer los procesos de acumulación del capital en la industria automotriz. Pero a todos estos elementos que acabo de mencionar hay que agregar un ingrediente más, que es la capacidad que desde los territorios los actores locales tienen para organizarse, para impulsar acciones colectivas de respuesta a estos procesos, como lo plantea Milton Santos. Sin esta capacidad de respuesta, la gobernanza territorial que demanda como requisito sustantivo la soberanía alimentaria sería prácticamente imposible. Ahora bien, siguiendo con David Harvey, ¿cuáles serían los mecanismos de apropiación y reconfiguración del espacio que lleva a cabo el capital? Tenemos la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de la población campesina de los territorios elegidos, luego la conversión de diversas formas de derecho de propiedad, como los derechos de propiedad comunales, estatales, de propiedad colectiva, y su conversión exclusiva en derechos de propiedad, tal como privada. Los procesos también neocoloniales de apropiación de activos, incluyendo a los propios ecosistemas, a la supresión de los derechos a los bienes comunes y a su mercantilización, la transformación de la fuerza de trabajo campesina en mercancía y la supresión de toda forma de producción y de consumo alternativas, la monetarización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente sobre la tierra, la usura, la deuda pública y el sistema de crédito. Todos estos mecanismos son los que han configurado los paisajes, en este caso latinoamericanos, con una intervención muy directa por los estados locales. La perspectiva, al menos en el discurso de estos estados latinoamericanos, ha sido que a través de las inversiones que representan la llegada de estas corporaciones a sus territorios, se promoverían el desarrollo, entre comillas, un desarrollo concebido por ellos para estas comunidades. Sin embargo, a la vuelta de los años, lo que hemos tenido es una alta dependencia alimentaria porque han dejado de producir sus propios alimentos para insertarse en las cadenas globales, un uso extractivo del territorio y de sus ecosistemas, el deterioro
obviamente ambiental que eso conlleva y una profundización de la exclusión social. Todos estos elementos, plantea Milton Santos, son los que llevan al desarrollo por parte de los actores locales de racionalidades contrahegemónicas como mecanismos de supervivencia. Y es justamente esta capacidad de respuesta de los actores locales la base sustantiva de la soberanía alimentaria. Ahora bien, ¿quién coordina quién define y coordina el uso del suelo en los espacios agroalimentarios? Bueno, en este momento, en este periodo histórico en el que nos encontramos, las cadenas de valor agroalimentarias van haciendo una disposición, van por el mundo haciendo disposición de la geografía y del espacio campesino, apoyándose en normatividades internacionales como la Organización Mundial de Comercio, como las instituciones que inciden sobre la sanidad de los alimentos y los mismos estados locales, como ya decía, como gestores de la globalización. Frente a esta incidencia de las corporaciones en los territorios y los efectos que ello ha provocado, como lo mencionábamos anteriormente, las corporaciones están respondiendo a través de la construcción de un corporativismo verde, dice Henry Friedman, un corporativismo verde que está basado o está afincado en la intensificación de una innovación excluyente. Y recuerdo, ahí lo pueden encontrar ustedes en internet, la imagen, un video de un robot que funciona con energía solar y que va en un cultivo X identificando aquellas plantas que requieren de herbicida, que tienen algún problema de hongos y demás, con una mirada microscópica, evidentemente es mucho más potente que la del ojo humano, y aplicando solo las dosis que requiere de herbicida sobre esas plantas. Bueno, este es un modelo que está profundizando una agricultura sin agricultores, es lo que le llaman la modernización sustentable. Frente a ese modelo, frente a ese paradigma, la soberanía alimentaria se está erigiendo como un paradigma alternativo que promueve la integración del territorio de una manera incluyente para todos los actores sociales, que valoriza los recursos específicos del territorio y las relaciones de proximidad. Este paradigma de agroalimentario propuesto por la soberanía alimentaria requiere una gestión específica del territorio que promueva la reterritorialización de la agricultura, la reorganización de los sistemas agroalimentarios y la recuperación del espacio social. Bueno, en el último bloque ya de esta exposición les quiero hablar acerca de cómo las diferentes racionalidades inciden en la gestión del territorio y ello también incide en la heterogeneidad de paisajes agroalimentarios. En ese sentido, tenemos que la gestión del territorio está determinado por una racionalidad hegemónica que es la de las corporaciones agroalimentarias, sus contradicciones y las respuestas que los actores locales van instrumentando como estrategias de sobrevivencia, como ya lo habíamos planteado. Bien, esta interacción de elementos y de factores van definiendo paisajes diferenciados que responden a las dinámicas socioambientales que ahí tienen lugar. Siguiendo a Manzano Fernández, él nos habla de dos tipos de paisajes. Los paisajes propios de los agronegocios o configurados por la racionalidad de los agronegocios y los paisajes organizados de acuerdo a la cosmovisión de los campesinos y los indígenas. Un paisaje típico de un agronegocio es aquel que está organizado para maximizar la ganancia y la producción de alimentos, mercancías. Son paisajes homogéneos de monocultivos, geométricamente diseñados y prácticamente sin población. Por el contrario, los paisajes campesinos son paisajes organizados para desarrollar una forma de vida, su forma de vida, la de los campesinos, la de quienes habitan el territorio. Son paisajes por lo mismo heterogéneos y tienen una diversidad de elementos que trasciende lo meramente económico. En el caso particular del estado de Sonora, los paisajes campesinos, los paisajes indígenas
han sido reducidos a su mínima dimensión. Ello es así porque, bueno, debido a la cercanía que nosotros tenemos respecto a Estados Unidos, fuimos el laboratorio en 1943 de la Revolución Verde. Como pueden ver ustedes en esta primera imagen, este paisaje es el de la costa de Hermosillo, lo que nosotros le llamamos la costa de Hermosillo, que es una zona de cultivos comerciales dedicados en este momento para la exportación, pero que cuando la Revolución Verde se destinaban a la producción de trigo. En el modelo agroalimentario neoliberal se promovió la reconversión de estos cultivos a hortalizas y frutales de alto valor en el mercado internacional. Por cierto, estos paisajes o estos territorios presentan altos niveles de salinidad en sus tierras por la extraordinaria extracción de agua que provocó que el agua de mar, si se fijan, están colocados están en la costa del mar. Y bueno, ha provocado eso la elevación de la salinidad. Hay muchas tierras, más de 80,000 hectáreas que están sin uso precisamente por la alta salinidad, y también son asiento de los grupos más marginales, más vulnerables, porque son los trabajadores agrícolas. El otro paisaje que les quiero mostrar está también integrado a las cadenas de valor agroalimentarias, en particular a la industria cárnica de los Estados Unidos. Y nada más que este paisaje, si ustedes se fijan, está conformado por una serie de espacios de cultivo mucho más pequeños y más heterogéneos. ¿Por qué? Porque es una zona campesina, son campesinos que están integrados y que fueron integrados desde los años 60 del siglo pasado a la industria cárnica norteamericana como proveedores de becerros o de terneras. Y estas parcelas que antes ellos utilizaban para el autoconsumo, ahora están totalmente destinadas a la producción de forraje para la alimentación del ganado. Este es un paisaje que está ubicado en la zona oriental del estado de Sonora, como se puede ver en el punto rojo, en la franja verde, y es una zona de somontano y donde también ya empieza la Sierra Madre Occidental. El último paisaje que les quiero mostrar también está ubicado en la costa de Hermosillo, está cercano a la isla del Tiburón, que es la isla más grande del estado, y es el territorio Comcab, una tribu ancestral de nuestra región que prácticamente no desarrolló la agricultura justamente por las condiciones de su ecosistema, que se ha dedicado a la recolección y a la pesca. Este paisaje que vemos prácticamente sin vegetación es el paisaje típico y está a unos pocos kilómetros del primer paisaje que les mostré, donde todo es verde, donde hay geometría, como diría Manzano Fernández, y pues finalmente cada uno de ellos nos está expresando las dinámicas de reproducción del capital, y en este caso, bueno, la dinámica de sobrevivencia de una etnia que lucha por sobrevivir en un espacio que ha sido prácticamente dominado por el capital desde que el modelo agroalimentario norteamericano se expandió al mundo. Bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias y espero que las ideas que aquí he expresado sirvan para alimentar el debate. Hasta luego, gracias. Bueno, ahora ha concluido nuestra primera parte, que fueron 3 conferencias, 3 especialistas hablando de temas muy interesantes. Abriríamos un espacio de participación. Vemos que una persona que se denomina A. Ulloa levantó la mano para participar. Les daremos por medio del chat que nos pidan la palabra para habilitarles el micrófono. Estarán Mari Carmen Hernández y Gustavo Alegría pendientes para responder. Y no sé si tú quieres participar, doctor, antes de... Primero, yo creo que dejamos al público que participe y luego yo haría algunas preguntas que también tengo. Incluso daremos la palabra en caso de que sea necesario también a Gustavo y a María del Carmen.
Entonces le pediríamos a la persona que nos haga la pregunta y a quién va dirigida esto. ¿A quién? De Gustavo y Carmen, por favor. Bueno, como también para iniciar un poco el debate, plantearon una pregunta, Silvia, a las 10:59, para que iniciemos esta discusión, y plantea que sí es suficiente el trabajo articulado de pobladores rurales para detonar el desarrollo de sus territorios y avanzar hacia la seguridad alimentaria. Y esto pues se lo planteamos a Gustavo y a Mari Carmen para que nos ayuden también a responderlo en este espacio y en estos días que quedan de aquí a que se cierre el foro. Mari Carmen, ¿quieres hablar? ¿Quieres participar? Sí, claro. Hola, buen día. Muy buenos días. Pues he estado siguiendo desde el principio, aunque con problemas técnicos. Les ofrecemos una disculpa a toda la gente que se ha venido conectando. De verdad es que sí lo probamos muchas veces, pero bueno, así es la tecnología. Sí, la pregunta que hacía Silvia era si era suficiente con la articulación de la población rural para emprender estos procesos de autonomía agroalimentaria. Bueno, yo le contestaba hace rato, también se lo contesté por escrito, de que definitivamente la experiencia que nos ha planteado Marcos Aurelio, y bueno, también en el caso de Gustavo, nos advierten un esfuerzo conjunto, ¿no? No nada más la población rural. Yo creo que aquí las organizaciones de la sociedad civil están jugando un papel muy importante, y por supuesto estas redes de conocimiento donde se vinculan académicos de diferentes instituciones, de diferentes formaciones, que eso es muy importante. Creo que este reto de la alimentación ha hecho por demás evidente la necesidad que siempre se nos había dicho, pero creo que ahora estamos entendiendo ante la premura y ante la demanda y los retos que nos propone la realidad, de que tenemos que trabajar las temáticas desde una perspectiva multidisciplinaria. Entonces, volviendo a la respuesta original, creo que la población rural sola, aislada, sería difícil, si bien hay que recordar, como planteaba, que este movimiento por la soberanía alimentaria nace siendo un movimiento campesino al que se han ido sumando muchísimos grupos de ambientalistas, de consumidores. Y yo creo que, y sigo sosteniendo que para mí lo que más me entusiasma de este proceso que nos está tocando vivir es justo esta emergencia del ciudadano, de estos actores que son o consumidores o que están luchando por una mejor sociedad o por mejorar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, que están jugando también un papel fundamental. Allí en la exposición que yo les hacía, al final viene una relación interesantísima de las organizaciones que se han ido sumando a este movimiento por la soberanía alimentaria, que como yo decía, lo defino más bien como un movimiento por sobre todo lo demás que se pueda decir. Y yo creo que este es un proceso que está creciendo a lo largo del mundo, y que por lo tanto la sociedad rural juega un papel fundamental, pero en vinculación muy estrecha con otros sectores. Eso es lo que yo diría. No sé, Gustavo, que pudiera complementarnos, ¿no? Te vamos a dar la palabra, Gustavo. Bueno, nosotros en el trabajo que venimos desarrollando muy cercano a las organizaciones sociales campesinas, sí vemos la necesidad de no solo trabajar en red, o sea que ellos, y lo que planteamos es por lo menos un productor, una sola finca, difícilmente podrá comenzar a hacer procesos a unas dimensiones superiores, pero sí una red de productores en una determinada vereda, en un determinado territorio, sí puede comenzar a hacer incidencia. Inclusive nosotros planteamos un enfoque que es la finca agroecológica o finca escuela agroecológica como esa iniciativa puntual. A veces el campesino replica y aprende desde el ver y el hacer, entonces por eso planteamos esa finca como referente, pero que esa finca esté en red
con otras fincas, con otras asociaciones en otros municipios, el trabajo en red, y permeado por la institucionalidad, siempre y cuando manteniendo unos criterios y unos principios frente a las definiciones de soberanía alimentaria, agroecología, porque ya sabemos que la institucionalidad a veces toma los discursos campesinos y los reacomoda para sus beneficios. Entonces ahí hay que ser un poco precavido en el manejo o el trabajo institucional, pero sí vemos que es clave. Uno de ellos es articular el proceso social a la institucionalidad y pensar en política pública para el fortalecimiento de cualquier iniciativa en el territorio. Entonces sí, vemos que la iniciativa debe partir desde el territorio, desde las comunidades, desde sus necesidades y comenzar a trascender cada uno de esos niveles, a nivel de vereda, a nivel de municipio, y claro, ya ahí a medida que va ampliando su área de acción, se topa con o se choca con institucionalidades, entonces ahí hay que comenzar a definir con qué instituciones trabajar para que esos procesos tengan una mayor visibilidad en el territorio y comencemos por lo menos a este ejercicio ya a verse no como una lucha de un país, Colombia, sino como una lucha latinoamericana, ¿no? De procesos como este, soberanía alimentaria, agroecología y otros buenos vivires, que es lo que estamos fundamentando. Gracias, Gustavo. Tenemos por ahí otra pregunta. Es de Olivia Guerrero y va dirigida a la doctora María del Carmen. ¿Quieres tomar la palabra, María del Carmen? Abrimos tu micrófono para que puedas comentarnos. Claro, sí, claro que sí. ¿Escuchan? Sí, muy bien. Perfecto, ok. Bien, la pregunta es si ahora con estos procesos que se están dando, bueno, más bien este plan que se tiene, ¿no? En el sureste del país, de integrarlo a través de una serie de proyectos pues que tratan de comunicar regiones y también de promover formas diferentes de turismo. Yo vuelvo al tema. Yo creo que yo estoy del otro lado del país, pero creo que lo más importante es que la gente esté organizada y que esté participando de manera muy activa. Ahorita estamos justamente en México en la consulta para lo de la ubicación del futuro aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, y creo que es un ejercicio que es sano, aunque bueno, hay muchas debate al respecto, pero yo creo que propuestas como la que se está planteando sobre este tren para el sureste y todos estos proyectos incluso de repoblar con ganado el sureste, creo que deberían de ser puestos a consulta. Y yo creo, como bien lo decía ahorita Gustavo, que solamente desde los territorios, los territorios que se van a ver afectados o que están participando en esto de alguna manera, creo que necesitamos establecer estrategias, sobre todo para informarnos y para poder tomar decisiones de una manera clara. El punto es hasta dónde estos proyectos se están anunciando en masa para esta región del país, con una buena intención, yo quiero suponer, pero como decía ahí en una de las láminas, a veces en el discurso los gobiernos están hablando y están proponiendo que este tipo de proyectos van a mejorar la condición, van a traer desarrollo para las regiones, pero empecemos por hablar de qué tipo de desarrollo, ¿no? O sea, ¿quién está pensando, quién está diseñando, quién está soñando siquiera ese desarrollo? Si son los gobernantes que van desde arriba o la gente que está abajo. ¿Por qué no empezar a preguntarles por ahí? Entonces, a ver, esto claro que sí pone en riesgo el tema de la soberanía alimentaria y sobre todo de la gobernanza territorial. Mucho de lo que estaba exponiendo hace rato, a propósito de lo que decía Alfonso, ¿no? Sobre estas experiencias que como como red de investigación hemos tenido cuando asistimos, Alfonso y Emiliano, no recuerdo si tú también fuiste allí a Chiapas, a Palenque, ¿no? De cómo el paisaje se está modificando de aquellas fincas de café y de cacao que tenían durante muchísimos años los pobladores locales a toda esta introducción y que además eran cultivos que ellos combinaban con los cultivos para el autoconsumo, como toda esta introducción de la palma
para aceite, está modificando el espacio y está provocando y está generando, está potenciando procesos de dependencia alimentaria. Entonces, definitivamente la palabra está en la voz, en la presencia y en la representación de los actores locales. Es lo que podría decir al respecto. Carmen. Ahora hay otra pregunta de Cristi. Ella nos dice que increíble foro y hace esta pregunta, que en qué momento se va a quedar plasmada tanta información y se refiere específicamente a las políticas públicas. Yo no sé si tú quisieras intervenir, Gustavo, y después si Mari Carmen también lo quiere hacer, con mucho gusto. Sí, nosotros por lo menos acá estamos avanzando desde, inclusive no solo hacemos acción en la parte rural, sino también en la parte urbana, y nos estamos pensando una política pública en soberanía alimentaria y hemos iniciado con una propuesta que es los huertos urbanos agroecológicos, es decir, comenzar con estas iniciativas en la ciudad, para ir enseñando que esos espacios se conviertan en espacios de compartir con la parte urbana, que es importante en ese ciclo de cierre donde tiene que estar el productor y el consumidor. Entonces nos hemos pensado ese proyecto en función de que en las ciudades enseñarle a la gente a valorar los alimentos, a producir los alimentos, y también en el ejercicio de pensarnos una cátedra abierta de soberanía alimentaria en función de irle apostando a una política pública en soberanía alimentaria para las ciudades. Esto lo queremos que coja fuerza en la parte urbana, y por el trabajo que venimos desarrollando con las comunidades. Y no hemos encontrado al pequeño campesino que diversifica su finca, pero que a veces no tiene esa línea clara de comercialización de esos productos que diversifica, entonces no tiene comercialización. Entonces, para poder decirle al pequeño campesino, diversifique su finca y esa producción que usted tiene va a tener un mercado, un circuito de comercialización local, pues tenemos que articular a la ciudad. Entonces, de nuevo, nos estamos pensando la política pública en soberanía alimentaria para las ciudades, desde la producción primaria del pequeño campesino, y inclusive le estamos apostando en Colombia a la red de agricultura campesina familiar en política pública, y eso va a anular dos cosas. Uno, de cómo producir, entonces desde el enfoque agroecológico, y uno, aquí, ¿quién es el que produce? Entonces el pequeño campesino. Entonces nos estamos pensando esa política pública en ir sumando personas, gente, para que coja fuerza esa política pública y colocarla ya en tensión con la sociedad y con la institucionalidad. Gracias, Gustavo. Yo quisiera agregar algo más. Sí, adelante. Le quitas a Mari Carmen, poner el micrófono, por favor. Sí, es que ella no... Perdón. Es que lo hice al revés, en lugar de, según yo estaba apagado y prendí el micrófono, pero en fin. Cris hace una segunda parte de la pregunta que es muy importante, el tema de la educación desde los niños, ¿no? En ese sentido, a mí me llama mucho la atención. Ahorita en la presentación les hablaba de cómo Sonora fue el laboratorio de la Revolución Verde. Y en la cultura, en nuestra identidad como sonorenses, siempre nos sentimos muy orgullosos de que habíamos sido la cuna de la Revolución Verde. Era algo parte de nuestra identidad, de lo que nos hacía sentir diferentes a los demás. Bien, a mí me llama muchísimo la atención que en este estado que fue vanguardia en ese paradigma productivo, estemos tan retrasados en cuestión de agroecología. No hay agroecología. Las universidades no tienen agroecología, los bachilleratos rurales no tienen agroecología. Nosotros, a raíz de este proyecto en el que participamos también de prototipos regionales para la soberanía alimentaria, hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto con agroecólogos y de invitarlos aquí a las comunidades del estado. Y la verdad es que yo estoy sorprendida de cómo la gente se ha enganchado con estos temas, cómo un tema que pues,
totalmente ajeno a nuestra realidad, que es el de la soberanía alimentaria, porque nosotros dependemos de la alimentación para alimentarnos desde hace décadas, no es algo nuevo, cómo entre los pobladores rurales sí prende. O sea, cómo el demostrarle que con los mismos organismos que tienen ahí de monte en su propio territorio pueden mejorar su tierra, estos talleres de cromatografía donde los campesinos pueden evaluar ellos directamente sus avances, los avances que sus prácticas agroecológicas están teniendo en sus tierras, ha sido una experiencia increíble para nosotros, de verdad. Yo pensé que iba a ser mucho más difícil posicionar el tema de la soberanía alimentaria en nuestra región, y sin embargo, la verdad es que hemos ido aprendiendo todos que la soberanía alimentaria va mucho más allá de decretos y de políticas. La soberanía alimentaria tiene que ver con esa toma de decisiones, con esa capacidad y autonomía para tomar decisiones que pueden empezar desde el patio de tu casa o, como bien decían, a través de la agricultura urbana, con las macetas que una señora decida poner para empezar a tener algunas hierbitas para la comida, cosa que eso aquí hace mucho que desapareció, y que en ese sentido, retomando la pregunta original, una estrategia educativa donde a los niños, desde que están en la preprimaria, le llamamos aquí en México, puedan cultivar sus plantitas, cuidarlas e irlas viendo crecer, creo que sería fundamental para tener de adultos ciudadanos que sean mucho más exigentes sobre el tipo de alimentación a la que tienen acceso. Esa sería mi respuesta, Cristina. Que no sé si es Cristina Salas o nuestra chispuela. No sé, pero Cristi, bien por la pregunta. Gracias, Mari Carmen. Gracias también al comentario de Anderson Peláez. Nos dice buen día, saludos a todos en la mesa. Gustavo, ¿quiere intervenir? Vamos a darle la palabra, por favor. Sí, estamos acá también en compañía de la profesora Olga Cadena, entonces vamos a hacer dos intervenciones de educación. Nosotros venimos planteando y venimos también analizando de cómo los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde entraron y permearon los territorios tan rápidamente que hasta inclusive uno puede desplazarse en el territorio donde se dificulta el transporte y todo, pero allá está el paquete químico aplicándolo el pequeño campesino. Entonces analizamos, bueno, ¿cuál sería el mejor espacio o el mejor momento para comenzar a trabajar procesos agroecológicos? Y definimos las escuelas como esos espacios que nos permiten comenzar a hacer incidencia en un territorio sobre procesos agroecológicos. Entonces estamos muy cerca de las investigaciones que hacemos, inclusive aliado o con la participación activa de instituciones educativas, porque vemos ahí en esos espacios donde podemos generar procesos inclusive a largo plazo, para que se comiencen a hacer esas iniciativas de transición agroecológica y comenzar a trabajar no solo con los estudiantes, sino también con los padres de familia de esos estudiantes y los profesores de esas instituciones educativas, para que desde ese espacio comenzamos a hacer incidencia en el territorio de procesos de educación, no solo educación ambiental, sino educación ambiental con enfoque agroecológico, para darle otras alternativas a esos futuros productores y a sus familias, de que la relación con la naturaleza debe ser más armónica y la producción de alimentos debe ser más armónica en todos los territorios. Bueno, un cordial saludo para todos. Buenos días, Emiliano. Buenos días, Olga. Mucho gusto, Hola, gracias. Bueno, algo, digamos, también para complementar la conversación, es que acá en el Cauca logramos encontrar muchas zonas en grandes condiciones de pobreza, ¿sí? Pero aún así también hay unas experiencias que vale la pena resaltar alrededor del trabajo de soberanía alimentaria. Y han sido ideas de maestros de escuela, de los primeros cursos, digamos, de básica, de la formación básica y de la formación inclusive media también, en los que desde el curso de ciencias naturales o el curso
de algunos cursos de matemáticas, están trabajando proyectos alrededor de lo agrícola, de lo agropecuario, inclusive alrededor de lo forestal, acompañando como esa idea, ¿no? De alimentarse mejor y de tener una idea, pues como una práctica de vida un poco más saludable. Los niveles de nutrición son muy altos y en los colegios muchas veces sobre eso no se habla. Y acá, digamos que hemos logrado identificar una serie, ya son bastantes experiencias, en donde desde la educación básica, desde el preescolar inclusive, a los niños se les motiva y se les invita a partir de proyectos a trabajar en colectivo, sembrando comida, cuidando animales, intercambiando semillas y llevando a sus casas. Inclusive aquí en Popayán, acá en la zona urbana, hay unos colegios oficiales que están ubicados en zonas, digamos, de muy bajos recursos económicos, y los niños se encargan de, por ejemplo, surtir en los corredores del colegio la posibilidad de sembrar alimentos para sus mismos desayunos escolares, ¿no? Y por ejemplo, ese tipo de estrategias se hacen durante el periodo lectivo, y en vacaciones los niños siguen en el colegio pendientes un poco de las siembras y de las cosechas y de repartirse la comida luego, ¿no? Entonces creemos que sí es posible y que habría experiencias, pero por ejemplo, hace un rato comentábamos también que con las fotos que nos compartía Mari Carmen, acá en el norte de Colombia, en la zona de La Guajira, hay, digamos que no hay monocultivos, pero sí hay una gran explotación minera de carbón, muy, muy grande a nivel nacional. Y la población indígena que está alrededor de ese territorio tiene serios problemas de escasez de agua, pero además porque condiciones climáticas pues extremas, ¿verdad? Pero además de eso, un suelo que no da casi para sembrar comida y donde no hay casi agua. Entonces se complican mucho más las cosas y pareciera ser que en esos territorios las dinámicas políticas impiden que lleguen iniciativas de este tipo como las que hay aquí en el Cauca. Yo no puedo creer que eso no esté allá, ¿verdad? Que la gente sepa efectivamente en la Universidad de La Guajira, conoce el tema pues alrededor de la soberanía alimentaria y de la apropiación un poco colectiva y el tema étnico, pero pareciera ser que las mismas apuestas políticas y económicas de la región no permiten que lleguen o no hacen que se permeen de esas estrategias de soberanía en los mismos territorios, ¿no? Las noticias pues a veces son escandalosas, pero lo que más se mueve en términos de desnutrición y que aunque hay pobreza por todo lado, son en esa zona, en La Guajira, justo donde se rodean las comunidades por ese tema del carbón, de la explotación de carbón, ¿no? Y pues digamos que se vuelve casi que un reto, por ejemplo, mirar la posibilidad que desde acá, desde el Cauca, que es en otra región al sur del país, promover como fincas escuela, como lo que ahora hace un rato mencionaba Gustavo, y que hemos tratado de mantener más o menos 29 fincas acá en el departamento del Cauca. Mirar cómo esta experiencia también se pueda replicar en territorios en los cuales las condiciones pues no lo permiten, ¿no? No quisiéramos creer que son culturales, efectivamente, sino más bien pues del mismo entorno, inclusive pues políticas, ¿no? Gracias, Olga. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, pues hay puntos interesantes. Si me permiten, yo sí quisiera hacer un comentario sobre esta pregunta de Cristo. En este proceso de realización del proyecto de prototipos regionales en el que estamos, ya lo habíamos comentado, involucrados varios integrantes de la red, hicimos un taller en la escuela primaria de la comunidad de estudio. Y la metodología, pues, nos funcionó. Llevamos alrededor de 65 productos alimenticios y la tarea o la pregunta para los niños y niñas era que identificaran los alimentos chatarra y los alimentos nutritivos. Bueno, déjenme decirles que desde el primer año de primaria hasta el sexto, más del 90% de los niños saben ya qué es la comida, por lo menos la identifican, la comida chatarra de la comida nutritiva. Y no solo eso, también saben por qué es comida chatarra. Nos comentaban los niños con sus palabras, evidentemente, decían que porque engorda, porque tiene muchos azúcares, porque tiene muchas grasas.
y nos los decían. Y bueno, uno esperaba entonces que se consumiera poco esa comida. Bueno, en un siguiente taller que tuvimos con ellos para saber qué comían en el recreo, en el receso de la escuela, pues resulta que la gran mayoría de ellos, gran mayoría me refiero, más del 90% también, reportó que consumía jugos procesados, comía tortas de embutidos como jamón, longaniza, salchicha, comía también o tomaba refresco, y muy pocos niños reportaron el consumo de ensaladas u otros alimentos que no fueran ricos en estos componentes de harinas, grasas, etc. ¿Qué pasa entonces? Bueno, que si bien hay un conocimiento ya de los niños sobre la comida chatarra, lo cierto es que también ellos no acceden tan fácilmente a alimentos nutritivos, y en este caso están involucrados los padres de familia. ¿Por qué? Porque son ellos los que les dan el famoso almuerzo o lunch, mal llamado lunch, con un anglicismo, pero en el recreo lo consumen. Vale la pena comentar que esta escuela es de tiempo completo y tiene un comedor, y bueno, el comedor lamentablemente se usa poco, entre otras cosas porque si algo carece la comunidad también es de dinero en efectivo, no tiene liquidez. Entonces, son de las contradicciones que luego suceden en este tipo de experiencias. Lo cierto es que, bueno, ahí hay una tarea pendiente en la que estamos trabajando, en donde hacer más conciencia con los padres de familia para fomentar el consumo de alimentos nutritivos. Sí. Hay dos preguntas. Tenemos dos, creo que no tenemos acceso al micrófono, ¿o sí? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Hay dos preguntas más. Por favor, doctor Emiliano, si eres tan amable. Bueno, hay un comentario de Cristi que dice, qué buenas experiencias, la realidad en la Ciudad de México se ha perdido. Se ha perdido esa sensibilización. Su aporte, creo, puede ayudar a organizar algo, aunque sea en lo local, en las escuelas. Lo tomaré en cuenta para comenzar iniciativas. Y una pregunta de Anderson Peláez, que me parece que va para los panelistas, ambos dos, y en todo caso, Alfonso. ¿Qué estrategias o mecanismos se pueden implementar en las comunidades campesinas para recuperar toda esa identidad cultural y agroalimentaria sana o limpia que se ha ido perdiendo desde que llega la Revolución Verde? Teniendo en cuenta que las nuevas generaciones campesinas tienen un desarraigo de sus territorios y de la labor campesina tan importante para la alimentación, tanto de comunidades rurales y urbanas. Gustavo. Ok. Bueno, gracias Anderson por la pregunta. Sí, nosotros, y se ve cada vez que uno va y sale a los territorios, los campesinos tienen ese paradigma de que ya producir sin la utilización de químicos no es posible, y a veces sin la utilización de semillas mejoradas, ¿no? Porque muchos vienen de esa línea productiva desde lo químico, inclusive ahí tienen una incidencia mucho la asistencia técnica en las zonas rurales, por lo menos acá en Colombia, no sé si sea igual en los otros países, la asistencia técnica ha sido asumida por los centros de venta agropecuarios de insumos, es decir, los centros mandan a sus asistentes vendedores a los territorios y comienzan a hacer asistencia técnica en los diferentes cultivos. Y claro, su función es dar pautas sobre el manejo de ese cultivo, pero colocarle al lado la compra de ese insumo químico a ese pequeño productor. Entonces, toda esa dinámica hace que el campesino entre en ese proceso para poder producir un alimento, para poder sacar algo de la tierra, debe aplicar químicos. Lo que nosotros planteamos en esa recuperación es cómo comenzamos a trabajar esos suelos. Estamos en territorios cafeteros, que es donde más nos movemos, donde más se mueven las investigaciones, y nosotros hablamos de revitalización de la madre tierra, y hablamos no de agricultura de extracción,
sino de agricultura de reposición. Y lo planteamos en términos concretos para el campesino. Le decimos, mire, este suelo que usted tiene ha sido extraído de diferentes productos por sus padres, porque a veces muchos de ellos fueron herencia y ahora usted le está extrayendo ese suelo. Para poderlo hacer productivo, usted tiene que comenzar a hacer suelo en su finca, porque cada vez que aplica un químico, lo que está haciendo es aplicarle los requerimientos necesarios de esa planta para ese año, para ese cultivo, pero el otro año tiene que aplicar o la misma cantidad o una mayor cantidad, inclusive a un mayor precio de ese insumo que usted está haciendo dependiente ese suelo de ese insumo, es decir, que usted está creando una dependencia de ese suelo. Entonces le planteamos de que retomemos esas prácticas de producción más sustentable, donde cada vez o cada año o cada práctica que haga el productor sea en función de revitalizar y reponer esos suelos. Y lo planteamos en términos concretos para ellos: materia orgánica, microorganismos, y minerales. 3 cosas que tienen que tener los suelos. Y le planteamos en estos términos, le decimos, mire, cada vez que usted aplica un abono orgánico, usted lo que está haciendo es suelo, no solo para esta cosecha de café o de caña o de plátano, sino que usted está haciendo suelo para futuras cosechas. Es decir, usted está incorporando los 3 factores necesarios para que ese suelo sea sostenible en el tiempo y sea sustentable. Entonces, ahí es donde comienzan ellos ya analizar desde su propia experiencia de, claro, cómo o cuál es la dinámica que ellos comienzan a tener. Ellos dicen, mire, yo compro un insumo químico, lo riego en mi cultivo, es decir, estoy regando la plata, y luego cosecho, estoy recogiendo la plata. Entonces se ha convertido mi cultivo, mi dinámica productiva en regar la plata en insumos químicos y recogerla en productos, pero a veces las cuentas no le salen y quedan en pérdidas. Entonces lo que nosotros le planteamos es que retornemos esa revitalización de esos suelos con esos 3 factores: materia orgánica, microorganismos y minerales, y estamos haciendo ya una agricultura de reposición en esos territorios. Y así, junto a esas dinámicas que ellos rápidamente con esas prácticas pueden retomar, comenzamos a romper ese paradigma que nos ha dejado de dependencia la revolución verde en los territorios y que nos está haciendo tanto daño. Gracias, Gustavo. Mari Carmen, me parece que Sí. también quieres participar. Por favor, adelante. Sí, claro que sí. Bueno, en el caso nuestro es una tarea un poquito más complicada porque la generación de productores con la que nosotros estamos trabajando, que no es gente joven, es gente de 45 a 55 años más o menos, esa gente ya nació y creció en la Revolución Verde, en ese paradigma, y es lo que ha visto y cree que es la manera en cómo se hacen las cosas. Por desgracia, en nuestro caso, mucho del conocimiento campesino se perdió o se ha desvalorado tanto que la verdad es que a nadie le ha interesado si se perdió, al contrario, ¿no? O sea, el hecho de que se pierde el conocimiento campesino es una señal de progreso, perdón, entre la gente. Sin embargo, yo sí me he dado cuenta, ahora que hemos tenido esas experiencias a partir de este proyecto que les hemos relatado, tanto Alfonso como yo, de que los jóvenes sí están abiertos a las nuevas alternativas, sobre todo porque para mí la agroecología, en mi poca contacto con ella, me he dado cuenta que es muy innovadora. Realmente no se trata nada más creo que no se trata nada más de fincarse en la tradición, sino que es una tradición que se renueva, que se recrea, como ha sido siempre. O sea, el campesino siempre está innovando, o estaba innovando, ¿no? Antes de que llegaran las grandes empresas a decirle qué es lo que tiene que hacer, qué semillas tiene que usar y demás, el campesino tenía gran capacidad de innovación y de compartir entre ellos sus experiencias, porque siempre las están compartiendo, siempre en los momentos, en las reuniones, en las asambleas, siempre se estaban diciendo cómo les iba con tal o cual práctica productiva. Entonces todo eso se perdió porque ahora ni siquiera pueden atender al ganado, tienen que verlo a través de un veterinario, o sea, se fue especializando todo el acompañamiento a la producción rural, y en ese sentido se fue haciendo dependientes a las productoras y a los productores sobre las decisiones que se toman respecto a cómo organizar su finca, a cómo producir, incluso a cómo cosechar
y cómo manejar el ganado, qué tipo de razas. Por ejemplo, en el caso de donde nosotros trabajamos es ganadería de doble propósito, donde la agricultura y todo lo demás está totalmente fincado, como les comentaba en las imágenes, hacia la producción de forrajes para el ganado. Pero volviendo, la gente, creo que si le damos alternativas, si les llevamos ese tipo de conocimientos que para ellos son nuevos, totalmente nuevos para esas generaciones, y sobre todo, como bien lo está también documentando Gustavo en la experiencia colombiana, y como ya lo estamos viendo nosotros, si demostramos a la gente con resultados de qué otros caminos, de qué otras formas de producción, que además son más económicas, les permiten ellos aprovechar lo que ya tienen, porque esa es otra cosa, ¿no? Volver a mirar al monte con otros ojos, con los ojos que lo veían sus ancestros, donde ahí del monte era como resolvían. Estamos hablando de procesos productivos que se fueron construyendo durante siglos y que a la vuelta de los años 30 del siglo pasado para acá, o sea, hace menos de 100 años, se han modificado, pero yo creo que ahí está el conocimiento y ahí está sobre todo la gran ventaja que yo creo que como sociedad siempre estamos aprendiendo. La gran ventaja que tenemos ahora es que la gente ya se dio cuenta de las limitaciones de la Revolución Verde, de que las grandes promesas que se hicieron, la mayoría no se han cumplido, y que además aquellas cosas que no se esperaban, como es las respuestas o la reacción de la naturaleza frente a toda esa invasión de agroquímicos y de alteración, como bien decía ahorita también Gustavo, esa aceleración de los procesos naturales a través de métodos artificiales, creo que al ver todo esto, la gente sí está sensible y está abierta a transitar por nuevos caminos. Pero además lo más importante de todo esto es como dejarles la semilla, que una es la parte de la formación agroecológica que pueden dar los técnicos, pero también se abre una nueva alternativa, una ventana de oportunidades para que ellos mismos, en el caso particular del trabajo que estamos haciendo con este proyecto, siempre se les dice, o sea, estas técnicas agroecológicas han sido probadas en otros ecosistemas. Y en ese sentido, el registro que ellos mismos están llevando de los resultados que están obteniendo se vuelven fundamentales y se vuelven testimonio de lo que en una zona árida o semiárida como la nuestra se puede lograr con esas prácticas, y también cuáles adecuaciones ellos mismos están realizando. Porque si algo tienen la población rural, que no está tan metida y tan distraída como nosotros en tanta tecnología, es que tienen una capacidad de observación de la naturaleza mucho más desarrollada que nosotros. Y en ese sentido, pueden enriquecer las técnicas agroecológicas con la experiencia de ellos que están obteniendo en sus respectivas regiones. Eso sería lo que yo puedo decir. Y sí, hay muchachitos que no estaban originalmente contemplados en el proyecto, que están metidísimos y que están muy receptivos a los nuevos conocimientos. Pues gracias, Mari Carmen, por tu participación. Y bueno, es lamentable comentar, pero el tiempo pasa y se agota. Y estamos terminando prácticamente esta primera parte del foro. Repetimos al auditorio, el foro va a concluir hasta el 17 de noviembre. En ese periodo de tiempo pueden participar a través del chat, subiendo videos, subiendo comentarios, haciendo más preguntas, y estarán atentos tanto Marcos Aurelio como María del Carmen como Gustavo para responder esas preguntas. Y evidentemente también aquí el doctor Emiliano y yo también estaremos atentos a lo que vaya aconteciendo a lo largo de este periodo. No sé si quieres comentar algo, doctor Emiliano, para ir cerrando. Bueno, pues primero agradecer, gracias. Me parece un espacio muy interesante. Hay temas muy controversiales, ¿no? Que tienen que tener una discusión profunda y tenemos que irla desgranando en términos de la reflexión de los especialistas, de los que nos acompañaron el día de hoy y de la academia en general, para pues tratar y vincular estas realidades técnicas, ¿no? Partiendo de la soberanía alimentaria apoyada en la agroecología, para que esto pues crezca y sea, nos vayamos educando como productores, los que son productores, y como consumidores, ¿no? O sea,
es una técnica o es un asunto de dos vías y de gran comunicación, y en ese sentido, pues, la tarea de nosotros como estudiosos de estos temas será encontrar esos mecanismos, porque, bueno, la ciencia ha ido demostrándose con números y procesos que sirven, ¿no? Entonces, poniéndolo llanamente, creo que lo que le hace falta a esta discusión es comercializarla en términos muy banales y, si ustedes quieren, muy poco ortodoxo, pero eso es lo que necesitamos, pues, como para tratar de educarnos en esas dos vías, ¿no? Consumidor y productor. Gracias, y estamos pendientes de sus participaciones en el foro. Sí, pues me resta agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. Olga, mucho gusto. Gustavo, María del Carmen, hiciste un trabajo exhaustivo, me consta. Gracias por toda esta coordinación del foro. Marcos, que lamentablemente no está en línea, pero que va a estar muy atento, eso me consta. Aquí a nuestro asesor técnico, muy aguerrido también, y muy eficiente. Gracias a todos. Yo quiero hacer una última intervención. Sí, miren, tal vez no sé si se comentó al principio, pero nosotros como Red, Gustavo y algunos otros colegas estamos participando, estamos construyendo un programa de investigación que se llama Programa de Investigación Latinoamericano en Gestión Territorial para la Soberanía Alimentaria. Tenemos ya 3 años discutiendo estos temas. La verdad es que creo que es un proceso en construcción desde todas las perspectivas teóricas, pero también como movimiento social y académico. Y en ese sentido, este esfuerzo de comunicación, de intercambio de ideas, sigue, ¿no? Este foro es una parte de eso, pero también continuamos en Alasru, en el congreso que pues ya va a ser el próximo mes en Montevideo. Participaremos con una mesa de trabajo dentro de esto. También veremos la posibilidad de grabarlo y de dejarlo, de alojarlo en el portal de la Red Gestión Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable. Y en fin, nada más decirles que vamos a seguir, que seguimos trabajando y que, por supuesto, como se planteó desde el inicio, este es un trabajo de sumar, ¿no? O sea, mientras más seamos desde diferentes perspectivas, incluso de análisis, de diferentes praxis, creo que este proceso de la soberanía alimentaria, este movimiento más bien de la soberanía alimentaria se irá fortaleciendo hasta llegar a esto, ¿no? A lograr realmente incidir en las políticas públicas para que tengamos pues o asegurar en toda su multidimensionalidad ese derecho a la alimentación al que todo ser humano tiene. Por mi parte, pues muchas gracias y les mando un saludo desde acá, desde Sonora. Sí, gracias, María Carmen. Creo que quería hablar con Gustavo. Adelante, Gustavo. No, agradecer el esfuerzo que ha hecho todo el equipo, a Catato, a Mari Carmen por la iniciativa y al resto de compañeros por este gran esfuerzo que se hace de intercambio de saberes, experiencias, que es lo que tratamos de que las comunidades los hagan desde sus territorios, y pues nosotros también estamos llamados desde la academia a hacer este intercambio de saberes y experiencias para fortalecer no solo las iniciativas en soberanía alimentaria, sino también los procesos que están aliados a esa soberanía alimentaria, que son los pueblos desfavorecidos y marginales, que es donde centramos nuestros objetivos y esfuerzos. Muchas gracias, y profe Olga, sí, claro que sí, gracias por la invitación. Y no, pues acá estaremos atentos todo el tiempo, todos los encuentros del foro. Realmente es muy enriquecedor pensarnos en red, porque es mucho más lo que se puede construir que si nos quedamos cada uno aparte, ¿no? Claro que sí. Entonces, Claro, no, pues qué chévere. Igual, bienvenidos y bienvenidas acá también al Cauca. Esta también acá es su casa. Ay, gracias, claro que sí. Bueno, gracias. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Y los invitamos a que visiten nuestra página web www.redgtd.org. Allí están los eventos próximos que realizaremos, el evento que ya comentaba la doctora María del Carmen, y el 4º Seminario Internacional sobre Soberanía Alimentaria, que es previo al Congreso de Alasru. Buenas tardes a todos, que tengan una excelente tarde todos. Hasta pronto.